9 horas y 20 minutos es el tiempo que le llevó a Yori Kim interpretar al completo las canciones de Sungunga y Chimsonga. Suficiente tiempo para que su hazaña quedara registrada en el libro Guinness de Récords Mundiales en el año 2003. Y aunque una canción de más de 9 horas puede sonarte como una locura, lo cierto es que lo más sorprendente de esto es que la cantante Yori Kim tenía tan solo 10 años de edad. Hoy una canción comercial suele durar un promedio de 3 minutos, lo que significa que Yori Kim interpretó el equivalente a 186 canciones de las que estamos acostumbrados. Esta duración tan extensa no es rara dentro del género al que pertenece Sugunga y Simchonga, un género que tiene canciones que duran entre 3 y 4 horas en promedio. Y aunque tengas el tiempo disponible para poder escuchar una de estas canciones por primera vez, lo más seguro es que en este momento no estés lo suficientemente preparado para poder entenderlas. Así que me propuse escuchar e investigar estas canciones para identificar los 3 requisitos sin los cuales es casi imposible que entiendas uno de los géneros tradicionales de música coreana más populares de su historia y que estuvo a punto de desaparecer. Esta es la historia detrás del pansori. El 12 de octubre del año 2024 se estrenó la serie de televisión Jongmyeon, una producción surcoreana ambientada en los años 50, justo después de la Guerra de Corea, y que describe la historia de superación de Jongmyeon, un genio vocal que se desafía a sí misma para convertirse en una de las mejores actrices de teatro del país. Pero para poder pertenecer a la mejor compañía de teatro tienes que saber al menos 3 cosas: bailar, cantar y actuar muy bien. Jongmyeon en principio no sabe ni bailar ni actuar, pero fue descubierta accidentalmente mientras cantaba en un mercado popular de Mokpo, un género musical que te lleva prácticamente toda una vida poder dominar el pansori. El primer registro que se tiene del pansori data del año 1754 y aunque no se sabe su origen con exactitud, se cree que es parte de la herencia chamánica de Corea, los changu. Verás, una vez que el chamán terminaba sus rituales, los changu tenían la tarea de entretener a la tribu y para ello utilizaban la danza y el canto. Cantos que tienen una forma melódica muy similar a la que se utiliza en el pansori y por esa razón se cree que de alguna forma ambas guardan relación. Kim Jong-min, uno de los representantes más importantes del pansori en la actualidad y protagonista del documental No te burles de nuestras voces, comentó en una oportunidad que para lograr dominar el pansori no solo necesitas practicar toda tu vida, sino que debes tener un fuerte apoyo económico. Pero Jongmyeon es pobre, es una joven que pertenece a una de las tantas familias que fue desplazada por la guerra de Corea. Dinero no es precisamente lo que le sobra. Así que, ¿por qué razón sabe pansori? El pasado chamánico del pansori sugiere que era una forma de arte popular, era la manera en la que la tribu se entretenía y así fue evolucionando hasta que en algún momento de la historia los yangbang, la nobleza coreana, se interesó en el género y empezó a financiarlo. A la nobleza coreana le gustó tanto el pansori que durante la dinastía Joseon ser muy bueno en este género musical significaba que la nobleza te iba a patrocinar para que pudieras desarrollar tu talento sin que te preocuparas por el dinero. Pero esto tenía un costo y es que las letras de las canciones del pansori tenían que ser ajustadas a los gustos de la nobleza. Este financiamiento les valió para que el pansori creciera tanto que alcanzó su máximo apogeo en el siglo XIX para rápidamente caer y casi desaparecer en el siglo XX. Se dice que fue la rápida modernización de Corea justo después de que dejó de ser una colonia japonesa la que puso en riesgo al pansori y de hecho hizo que algunas variantes como los cantos del norte desaparecieran. Y es que socialmente las costumbres estaban cambiando debido a la influencia extranjera. La ópera se mostraba como un sustituto al pansori y en líneas generales ya el país no era el mismo. Por suerte para 1964
1994 se decidió rescatar el pansori al ser mencionado como un bien cultural nacional, lo que hizo que su situación mejorara un poco. Aunque no sin consecuencias, y una de las más evidentes fue la pérdida de espontaneidad, porque el pansori pasó a ser un género musical más escolástico, más uniforme, estructurado, lógico. Lo que vemos en la serie Jongmyeon es la última etapa de un género a punto de desaparecer. De allí su inclusión en obras de teatro, las menciones a la ópera, el cine y las propias consecuencias de la guerra. Así que aquí estamos, dispuestos a disfrutar de una nueva obra. Jongmyeon está a punto de cantar, comienza a sonar la melodía y justo cuando empieza la parte musical te das cuenta de que lamentablemente las partes musicales de la serie aún no están subtituladas. Esto no es como el K-pop. Para poder disfrutar del pansori tienes que entender la letra, tienes que entender el dialecto. Las 4 grandes tragedias de Shakespeare están versionadas al pansori, lo que demuestra la versatilidad del género. Paradójicamente, si un británico asiste a una de estas obras como Hamlet o Macbeth en su idioma, es probable que disfrute mucho más el pansori que un coreano con el pansori tradicional. Y esto es porque en Inglaterra se supone que es prácticamente obligatorio el estudio de las obras de Shakespeare desde que estás en la escuela. Tanto que llegas a aprenderte de memoria algunos de los versos más icónicos de estas obras, lo que hace que la experiencia teatral y la puesta en escena cambie radicalmente. Cuando la audiencia ya sabe a lo que va, cuando la audiencia ya conoce la historia, es mucho más sencillo que pueda prestarle atención a otros detalles que pueden ser más sutiles pero que complementan la presentación. El pansori se compone del sori, la canción, aniri, la narración, y balim, los gestos. Con esto podríamos entender el pansori como una forma diferente de teatro muy similar a lo que nosotros conocemos como ópera. Y tanto las obras de Shakespeare como la ópera se disfrutan mucho más cuando ya tienes contexto, cuando ya sabes a lo que vas, cuando tu cerebro puede anticipar la historia. ¿Por casualidad has escuchado hablar sobre la dopamina, ese neurotransmisor que se libera en el cerebro como recompensa por haber realizado alguna actividad placentera? La dopamina frecuentemente se nombra como aquella responsable de que tú te sientas bien al momento en que haces algo que resulta placentero. Es eso, es una recompensa. Lo que poco se habla es que la dopamina también es una hormona de anticipación, es decir, se libera antes de que tú realices la actividad placentera. Se conoce que el ritmo que más nos emociona es el ritmo 4/4 o cuaternario, un compás musical presente en la mayor parte de la música occidental. Está en el rock, está en el jazz, está en el pop y está hasta en la música clásica. La usaron los Beatles, Taylor Swift, Michael Jackson, Mozart, Beethoven. La canción Shape of You de Ed Sheeran es un muy buen ejemplo de lo que te digo. Este ritmo es como el más fácil de identificar y de seguir para el ser humano, lo que intensifica la experiencia emocional. Y resulta que todos los pansori están escritos en esta nota, 4/4. Si escuchamos pansori después de aprender su letra, podremos disfrutar completamente de su encanto. A nuestro cerebro le gusta la música porque es anticipatoria. Una vez que la estás escuchando y le agarras el ritmo, es muy placentero para nuestro cerebro poder anticipar qué es lo que viene después. Por lo que sí, para poder entender y disfrutar aún más del pansori, tienes que saber con antelación cuál es la historia que te quieren contar. El síndrome de la Cenicienta es un término comúnmente utilizado para describir a mujeres atrapadas en roles de sacrificio y en relaciones desiguales de poder. El término se popularizó en la década de los años 80, unos 200 años después de que se publicara la versión más conocida del cuento de la Cenicienta, escrito en 1697. Estudios recientes del pansori han permitido redescubrir este famoso síndrome de la Cenicienta
en relatos aún más antiguos que esta novela. Dramas basados en mujeres comunes que salen con hombres de un estatus social diferente. Hay una teoría sobre el origen del pansori llamada la teoría del origen narrativo, que sugiere que el pansori es una evolución de una forma de contar una historia ya existente. Es decir, que las historias ya existían desde antes y el pansori no es más que un formato para poder narrarlas. Hoy se conocen 5 grandes obras del pansori que son inalterables e intocables y que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Corea. Historias centradas en protagonistas de origen humilde que sufren injusticias y que gracias a su determinación logran superar desafíos. Las 5 grandes del pansori recogen las emociones de una época donde era muy importante conectar con las emociones de la audiencia que estaba disfrutando de estas historias. Pansori es una palabra derivada de 2 vocablos que son pan, que significa mucha gente, y sori, que significa sonido. Un sonido que era liderado por un cantante, el sorikum, y un percusionista, el gosu. Pero contrario a lo que pudieras imaginar, el gosu era una figura igual o más importante que el propio cantante. Y esto es algo que queda reflejado en el dicho: primero el gosu y luego el cantor. Esto se debe a que originalmente en el pansori era muy importante la participación del público, la reacción del público ante el relato que se estaba narrando. Estas reacciones eran controladas y aupadas por el gosu, quien era el que tenía la responsabilidad de involucrar a la audiencia. Por lo que encontramos el tercer elemento necesario para poder entender el pansori: la interacción. Casi toda la literatura inglesa es una tragedia, mientras que el pansori coreano es una comedia. Me tomé el atrevimiento de modificar esta cita que originalmente decía literatura occidental, pero al desconocer a qué se refieren con occidente, entiendo que esto podría llevar a malas interpretaciones y a un entendimiento erróneo de que la literatura hispana, por ejemplo, está involucrada dentro de esta afirmación. Considero que el autor de esta frase utiliza el término occidente como un sinónimo de angloesfera: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Y con esta comparativa lo que quiere es destacar cómo los anglos piensan de manera diferente a los coreanos, que según su opinión están más enfocados hacia el futuro en comparación a los occidentales. Y bajo esta afirmación no puedo más que rendirme ante la evidencia. Solo hace falta dar un vistazo a sus películas sobre el futuro, donde si no nos está matando un terremoto, lo va a hacer un meteorito, una pandemia, una inteligencia artificial, Taylor Swift o el calentamiento global. Pareciera que desde esta esfera se ven imposibilitados a construir un futuro viable, y es aquí donde el pansori entra a tratar estos temas, pero desde la comedia. Ya lo decía Chaplin, la vida es una tragedia en primer plano, pero una comedia en general. Sin embargo, hoy la atención que recibe la música tradicional coreana no se corresponde a los esfuerzos que los músicos están poniendo para preservar su cultura. Series como Jongmyoun y otras producciones anteriores nacen con el miedo de cometer el error de que su música tradicional sea primero reconocida en el extranjero que por ellos. Investigando sobre este tema me encontré con una frase que decía que el arte tiene que surgir para satisfacer una situación de necesidad. Por lo que me pregunto qué necesidad puede satisfacer hoy el pansori, un género musical que, por lo que entiendo, narra historias que buscan conectarte con la realidad en un mundo donde cada vez hay más personas que buscan huir de la misma.